Muy buenas noches, estimados colegas, ingenieros e ingenieras del capítulo de Ingeniería Electrónica. Le damos muy buenas noches en esta nueva edición de la Hora I. Hoy día tenemos como invitado importante y especial al ingeniero Carlos Zamora Guanilo para darles unas referencias importantes de nuestro ilustre invitado. Aquí vamos a darle el detalle. El ingeniero Carlos Fernando Zamora Guanilo es ingeniero electrónico, colegiado, especialista en telecomunicaciones, con estudio de posgrado en Estados Unidos, Canadá y España. Tiene una maestría en telecomunicaciones y networking. Tiene una experiencia importante de 35 años, hasta un poco más, en todo lo que es temas de nacionales e internacionales en proyectos de desarrollo de redes de telecomunicaciones en empresas de máximo nivel, ¿no? Líderes en el mercado. Ha sido, en su vasta trayectoria laboral, ha sido director de redes en Telefónica del Perú, gerente técnico de la supervisión de la red de fibra óptica, trabajando para la empresa Maxtel S.A. También ha sido asesor técnico del Ministerio del Interior para instalaciones y aceptación del servicio de 105. Actualmente se desempeña también como profesor en materia de planificación de redes inalámbricas, gestión de proyectos, proyecto de tesis, sistemas operativos, sistemas distribuidos, planificación estratégica. Bueno, esa es su vasta experiencia y sin más, hoy día tocamos un tema interesante referido a lo que es la Red Nacional de Comunicaciones del Estado. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla, que tengo esta presentación preparada sobre el tema, ¿no? Y vemos aquí que vamos a hablar de la Red NACE. ¿Qué es la Red NACE? Es la Red Nacional del Estado. Esta Red Nacional tiene muchos años ya de haber sido creada y es una red conceptualmente para ser utilizada por todas las entidades del Estado. ¿Cuáles serían los componentes de esta red? La Red Digital Nacional de Fibra Óptica, la Red Info, o red más comúnmente llamada Red Dorsal, y los proyectos regionales. Como ya sabemos, la Red Dorsal llega desde Lima a todas las capitales de provincia, y desde las capitales de provincia, los proyectos regionales en cada una de las regiones llegan hasta las capitales de distrito. Entonces, podemos decir que con esta combinación tendríamos fibra óptica hasta las capitales de los distritos. La ley 29904 fue emitida en el año 2012, que crea la necesidad de la banda ancha, porque siempre hemos hablado y se ha dicho de que falta banda ancha, que va la conectividad, que es necesaria, que es muy importante. Esta ley le da esa importancia. Y se crea pues la red dorsal. Se hicieron concursos públicos, Azteca Comunicaciones fue el ganador de la red, de la instalación y la operación y mantenimiento de esta red dorsal. Maxtel en otro concurso, Maxtel fue el encargado de hacer la supervisión. Y los proyectos regionales en realidad son 21 proyectos regionales que fueron emitidos en 4 concursos. El primer concurso, cuatro regiones: Huancavelica, Lambayeque, Apurímac, Ayacucho. El segundo, Cusco, Cajamarca, Tumbes, Piura. El tercero, Junín, Lima, que incluye ya la región Lima, ¿no? El departamento total, incluía también el Callao. Puno, Amazonas, Ica, Moquegua y Tacna. Y el último, Arequipa, Ancash, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín. Son 21 proyectos regionales que ya han sido todos concursados y han sido adjudicados, ¿no? Actualmente ya tenemos regiones que han sido aprobadas, están funcionando, digamos así, que son del primer grupo, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de cómo está conformada la red dorsal. Si podemos ver aquí, hay diferente equipamiento. Esta es la parte de la dorsal, 129 nodos de conexión. Están los NAPs, que el NAP es el punto de acceso a la red, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ver dentro de un momento, ¿no?, la importancia de estos puntos.
Y los nodos principales son 8 nodos core, y luego de ahí vienen los nodos provinciales. Entonces, las capas lógicas de esta red, hay una capa de conexión internacional, donde está el gateway internacional, de los accesos a Internet y los NAPs. Luego tenemos la capa, la capa principal, que es la capa core, y finalmente tenemos pues la capa metro IP, donde están los nodos de distribución y conexión, que son los, digamos, puntos terminales de esta red. También tenemos salidas internacionales a Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, que están habilitadas. Entonces, ¿qué ha pasado con esta red dorsal? Se ha hablado mucho, se ha estigmatizado, diría yo, que es una red que tiene muy poco uso, es una red subutilizada. Y la razón principal de esta subutilización, pues, son los altos costos y la flexibilidad nula para el manejo de tarifas. En el contrato del Estado con Azteca Comunicaciones se le especificó que la tarifa por cada mega de transporte era $23 más IGB. Actualmente en el mercado se puede encontrar redes que te dan un costo, que ofrecen un costo de $10 por un mega, incluido el acceso a Internet. Entonces, es muy difícil que la red dorsal pueda competir con esto. Y obviamente, como es un punto contractual, no se puede modificar. Para poder utilizar esta red dorsal en la red NACE, ¿no?, se requiere pues completar algo de infraestructura en los puntos terminales. Y en el contrato de la dorsal se estipula en uno de los artículos la reserva del Estado, la reserva de capacidad del Estado, que fue creada específicamente para este fin, el ser utilizada como base de infraestructura para la red NACE. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para utilizar esta red dorsal? Nuestra propuesta para utilizar la red NACE, como ya había dicho, es la red del Estado, para que todas las entidades del Estado puedan estar conectadas a través de ella, utilizando ya la capacidad instalada y reservada para uso del Estado. Solamente necesitamos instalar la última milla. ¿Qué quiero decir con esto? Se requiere llevar fibra desde la capital de la provincia. Yo ya había dicho que la red dorsal llega hasta las capitales de provincia. Se necesita instalar la última milla desde la capital de provincia al colegio, a la comisaría, al hospital, al juzgado y a cualquier otra entidad del Estado que quiera estar conectada o que deba estar conectada dentro de esta red. Obviamente se requiere definir los aspectos técnicos tanto de la infraestructura faltante como de las capacidades. Y obviamente un concurso público descentralizado para hacer esta instalación. La red dorsal está siendo administrada por una empresa, Azteca Comunicaciones, pero que no tiene la capacidad de acceso. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos son simplemente los gestores de una red de transporte, pero no tiene acceso. ¿Qué significa esto? Que no son ellos, no están capacitados por ley para poder hacer la instalación de la última milla. De ahí la necesidad de hacer un concurso público para que un operador se encargue, y por eso hemos puesto la palabra descentralizado, un operador se encargue de hacer esa instalación. ¿Por qué tendría que ser descentralizado? Porque sabemos que hay operadores a lo ancho y lo largo del país que están instalados en provincias. Y ellos podrían hacer muy fácilmente esta instalación y obviamente a un costo bastante bajo, ¿no? Si hacemos un concurso público nacional para que una sola empresa se encargue de hacer todo esto, obviamente ellos tienen que desplazar personal, tienen que desplazar equipamiento y tienen que desplazar materiales, lo cual obviamente incrementaría los costos. Esto es para la red NACE hacia las capitales de provincia. Aquí en este grupo, en esta lámina, podemos ver, por ejemplo, el hospital de los principales hospitales de Lima podrían conectarse a cualquier hospital regional.
Los colegios de Lima podrían conectarse con los colegios de provincia. De la misma manera, las comisarías, las municipalidades. Este es el esquema por el cual deberíamos poder darle acceso a todas las entidades del Estado y daríamos entonces ya salida a la famosa red NACE. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? La intranet del Estado, que forma parte de este planteamiento. No estamos hablando de darle acceso a Internet a las entidades del Estado. No, es una intranet para que las entidades del Estado estén conectadas entre ellas. En los NAPs, como ya les había comentado antes, estos puntos de acceso están en los nodos principales. Y hay un espacio reservado por ley en estos NAPs, tanto como espacio físico como facilidades de aire y de energía, aire acondicionado. El Estado debe instalar aquí los repositorios. ¿Y qué cosa van a ver estos repositorios? Los contenidos de la red NACE. De manera que cualquiera de las entidades del Estado va a poder tener acceso a estos contenidos. Podríamos hacer, por ejemplo, facilidades como de videoconferencia. Un hospital en Lima podría, vía una plataforma de videoconferencia, conectarse con un hospital regional. ¿Y qué tendríamos como ventaja aquí? Capacitación. Podríamos tener, por ejemplo, también dentro de los contenidos las historias clínicas, en el caso de que un paciente sea evacuado o sea trasladado, ¿no? Y la capacitación, que es muy importante, podría darse a través de esta plataforma. También, hablando de estos contenidos, como acababa de decir, ¿no? Pues en el sector salud pueden ser tutoriales de casos, ¿no? Aparte de los cursos, y se pueden intercambiar historias clínicas, como ya había mencionado. Podrían haber también conexiones para llamadas de voz IP, ¿no? Estas entidades pueden conversar, hacer conferencias gratis, sin hacer uso de la red de telecomunicaciones privada, simplemente haciendo uso de la red dorsal. ¿Y qué pasa qué es lo que sucede ahora con los distritos? Había dicho yo que los distritos, perdón, la red dorsal llega a las capitales de provincia. Desde las capitales de provincia hacia los distritos están los 21 proyectos regionales. Esta red del proyecto regional es la que va a llevar fibra óptica hasta los distritos. Y de los distritos necesitamos hacer la última milla también, para el colegio, la posta médica, la comisaría del distrito. Esta parte sí la puede hacer el adjudicatario del proyecto regional. ¿Por qué? Porque el proyecto regional sí en su contrato contempla dos redes. La red de transporte, que sería esta, y la red de acceso, que sería la que está marcada en azul. Ellos sí se encargarían de hacer esta conexión de fibra. De esta manera, cualquier posta médica del distrito podría tener acceso hasta un hospital. Puesto aquí Hospital Almenara, porque es de los principales que conocemos en Lima, que tiene todas las capacidades, que tiene toda la experiencia. Y de esta manera podríamos conectar toda la red médica del Estado. Este ejemplo lo he puesto para hacer el análisis en el caso del sector médico, pero puede ser lo mismo para una comisaría, puede ser lo mismo para un colegio, y hacer este intercambio de información que tanto bien necesita nuestro país. Hasta aquí la presentación de todo lo que tenía que comentarles. Muchas gracias. Agradeciendo a Carlos por su presentación, bastante sucinta y a la vez ilustrativa, ¿no? Nos da un panorámico bastante bueno de la situación actual de la denominada red NACE. Para continuar con la ronda de preguntas, permíteme presentar al ingeniero Carlos Chancafe Bocanegra, que nos acompaña acá en el panel, para pasarle el directivo del capítulo de electrónica y pasarle la primera pregunta que tenga bien ejecutar. Adelante, Carlos. Carlos, perdón, no Carlos Zamora, sino Carlos Chancafe. Carlos Chancafe.
Buenas noches, Paul. Buenas noches, Carlos Zamora, ¿cómo están? Muchas gracias por el pase. Primero, felicitar a Carlos Zamora por su excelente presentación que ha tenido esta noche. Y bueno, para comenzar con las preguntas, me gustaría consultarle ¿cómo se compatibilizan las redes regionales con la red dorsal de fibra óptica actualmente? Bien, gracias por la pregunta. Yo había comentado que la red dorsal llega hasta las capitales de provincia y los proyectos regionales son los que se encargan en cada región de llegar hasta las capitales de distrito. Los contratos que tienen los adjudicatarios de los proyectos regionales tienen como responsabilidad desarrollar la red hasta los distritos y de los distritos hasta las entidades del Estado. El contrato contempla tres sectores, el sector de interior, el sector educación y el sector salud. Es decir, hay que llegar a todos los colegios, a todas las comisarías y a todos los puestos de salud en cada distrito. Obviamente hay distritos que tienen 2 o 3 colegios, de repente más, o 2 o 3 postas médicas. El contrato contempla un listado de todas las entidades a donde tiene que llegar. Entonces, la compatibilización sería el punto intermedio en el cual se conecta el proyecto regional con la red dorsal. Y esos puntos son los puntos de conexión que están en las capitales de provincia. De esta manera podemos decir que tendremos fibra óptica desde la capital hasta desde la capital del país hasta la capital de cada uno de los distritos. Ok, Carlos, una consulta adicional en esta rueda. ¿Por qué se dice que la red digital nacional de fibra óptica está subutilizada? Sí, está subutilizada porque actualmente solamente ha contratado el 10% de la capacidad que tiene. Las empresas o los operadores que están trabajando actualmente en nuestro país han desarrollado sus propias redes de fibra, ¿no? De manera que no necesitan competir utilizar esta red. Sin embargo, los operadores nuevos sí podrían. Sin embargo, no han podido contratar con la red dorsal por un tema de precios. Yo había dicho que el contrato de la red dorsal contempla un precio de $23 por mega. Y en el mercado tenemos mucho más baratas esas tarifas. De manera que le es imposible a la dorsal competir con esos precios. Gracias, Carlos, por la respuesta. Paso a Paul Troncoso para que haga sus consultas. Adelante, Paul. Gracias, Carlos. A ver, dentro de tu explicación que nos has dado, bastante, como digo, bastante buena y sucinta a la vez, siempre queda un poco la duda, que dice que casi toda la red está lista, que está muy avanzada, pero siempre uno escucha dentro del conjunto de los colegas que conocen el tema de la dorsal, conocen el tema de la red NACE, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que debería, si es una red del Estado, qué es lo que debería hacer el Estado para que esto esté operativo, funcione, que camine? ¿Hay unas cosas mínimas o hay cosas muy grandes que hacer? ¿Cuál es el punto crítico, según tu experiencia, que has trabajado, como tú lo has indicado ahí, en vivo, en el sitio, en el lugar? ¿Qué es lo que el Estado debería hacer para que esto tenga inmediatamente funcionalidad, operatividad? Sobre todo hoy en día, porque estamos viviendo, como todo el mundo lo sabe acá en el país y en el mundo, ¿no? El tema de la pandemia, donde la conectividad es muy importante. Vemos el tema que la pandemia nos ha desnudado con el tema de la educación, los colegios, hay muchos colegios que no tienen conectividad, igual los hospitales, ¿no? Igualito tampoco tienen conectividad como debería ser. Entonces, según tu expertise y tu enfoque, ¿qué es lo que el Estado debería hacer ahorita para poner en un plazo muy corto operativo todo esto que estamos comentando de infraestructura de la red NACE o de la red dorsal de fibra óptica? Bien, Adelante. yo considero, esta información ya ha sido enviada por el Colegio de Ingenieros a la presidencia del Consejo de Ministros. La PSM ya tiene esta información. Entonces, yo creo que el primer punto, perdón, el primer punto tendría que ser convocar
a los técnicos para elaborar las especificaciones técnicas de los concursos. Se necesita hacer un concurso público para poder instalar la última milla en las entidades del Estado en las capitales de provincia. Y esta misma especificación técnica podría ser utilizada para contratar con los adjudicatarios de los proyectos regionales para poder llegar a las capitales de distrito. Y cuando hablamos de las capitales de distrito, pues estamos hablando ya de las entidades públicas, ¿no? De cada uno de la geografía que tenemos. Ahora, un punto importante también es que en el caso de los distritos, los proyectos regionales, solamente hay 3 que están funcionando en este momento, pero el resto ya está casi en la última etapa de instalación. En los contratos de estos proyectos regionales se debe incluir 2 temas importantes. El primer punto es la reserva para uso del Estado, que está contemplada en la red dorsal, pero no está contemplada en los proyectos regionales. Los proyectos regionales, como yo había dicho, tienen 2 redes, la red de transporte y la red de acceso. Entonces, en la red de transporte, al igual que en la red de la red dorsal, se requiere la reserva del Estado y hay que incluirla ahí. Y el segundo punto es incluirle en el contrato también el costo de instalación de la última milla para cada una de las entidades del Estado. Obviamente, ya con los precios del concurso de las capitales de provincia, tendríamos un valor referencial para ser utilizado también en las capitales de distrito. Vale. En su oportunidad, en su momento, a ver, Carlos, Chancafe, ¿alguna otra pregunta? Sí, claro. Cuando se dice que falta completar infraestructura de la red dorsal de fibra óptica, específicamente, ¿a qué infraestructura se refiere, ingeniero Carlos Zamora? Me estoy refiriendo a la infraestructura de conexión, la conectividad hacia afuera. El último punto de conexión de la red dorsal en cada una de las capitales de provincia es obviamente un router. Entonces se necesita instalar mayor capacidad de conectividad. Esos routers tienen una capacidad limitada. Y si vamos a conectarle comisarías, puestos de salud, colegios, municipalidades, se requieren mayor cantidad de puertos. Esa es la única parte de infraestructura que es necesaria. Vale. Ok, Carlos, gracias por la respuesta. Paul, ¿tú alguna pregunta que tengas que hacer adicional? Sí. A ver, un poco como uno recoge siempre las opiniones de los colegas que están justamente imbuidos, así como tú, Carlito Zamora, en estos temas de la fibra, la dorsal, la red enlace, infraestructuras. No es de ahorita, porque el tema de la red dorsal viene ya de varios años atrás. Incluso ya creo que van 2 o 3 gobiernos sobre el proceso de trabajo de lo que es la red dorsal de fibra óptica o la red NACE. Entonces, a ver si abusando un poco de tu confianza y de la capacidad de síntesis que tienes tú, ¿cómo indicarías que este tema que tenemos actualmente, que todavía no opera como debe ser la red dorsal o la red NACE? ¿Este es un tema netamente técnico? ¿Es un problema económico o es un problema regulatorio? Según tu propia visión, ¿dónde está el kit del asunto? ¿Dónde está el problema crítico para que esto tenga una operatividad y funcionalidad inmediata? A ver, Carlos, adelante. Gracias. Desde el punto de vista técnico, es completar la infraestructura. Desde el punto de vista económico, necesitamos el presupuesto para pagarle a los contratistas la instalación de la última milla. Y desde el punto de vista regulatorio, es solamente aclarar el punto. La ley no dice que esté prohibido, la ley no tiene impedimentos para hacer este tipo de trabajos. De manera que es bastante reducido el esfuerzo que se necesita para hacer andar esto. Claro, cuando tú indicas que es bastante reducido, significa, si esto lo transformamos o lo ponemos en equivalencia en el tiempo, un poco, ¿en qué tiempo, si es que hay decisión, hay voluntad, en qué tiempo se puede hacer esto viable o posible? Mira, sinceramente, ya por experiencia yo te podría decir, la elaboración del TDR, o sea, las especificaciones técnicas, no necesita más de 60 días.
Y luego de eso es solamente la convocatoria al concurso, que puede ser a través de la OCE, ¿no? El portal del Estado para hacer estos concursos, un concurso público, descentralizado, que no debería tomar más de 60, 90 días. Es decir, en 5 meses estaría funcionando. Vale. Ok, un poco, efectivamente, lo mencionaste en tu exposición, que el Colegio de Ingenieros, es verdad, tenemos nosotros un comité especializado de conectividad, donde Carlitos Zamora es parte de ese comité, igual también integra ese comité, y en el mes, los últimos días del mes de octubre, y alcanzamos efectivamente un documento oficial a la presidencia del Consejo de Ministros sobre el tema de la red NACE. Hay una propuesta oficial del Colegio de Ingenieros sobre este tema, cómo encontrarle una solución y una viabilización. Pero un poco para que el tiempo no nos gane, Carlos, a ver, Carlos Zamora, ¿qué nos puedes tú dar alguna reflexión final sobre el tema de la red NACE? ¿Cuál sería tu, digamos, sugerencia final, sobre todo pensando que aquí nos están escuchando muchas personas, además de colegas de ingenieros, también gente que tiene decisión dentro del aparato del Estado? ¿Cuál sería tu reflexión final Bien, sobre este tema de la red NACE, de la red de cierto. fibra óptica? El país necesita conectividad. Por muchas circunstancias y por mucho tiempo esto ha estado siendo postergado. Yo creo que en este momento es el momento de tomar las decisiones. Y en muy corto tiempo, como ya dije, esto con voluntad se puede hacer rápidamente y darle las facilidades al país de conexión. Las entidades del Estado necesitan estar conectadas. Ahora, precisamente con este tema de la pandemia, ¿no? Se requiere que los colegios estén conectados. Estos repositorios que tienen que ser instalados dentro de los NAPs son servidores. La información del Estado existe. Ahora lo hemos visto en esta época con la televisión, a través de la televisión, los contenidos, los cursos, todo eso puede estar instalado en estos receptorios de información y todos los colegios se pueden conectar. En el caso de la medicina también, los médicos experimentados, que son los mayores, muchos de ellos han sido enviados a su casa por edad y no pueden trabajar porque forman parte de la población vulnerable, pero tienen mucha experiencia y pueden aportar muchísimo a los médicos jóvenes que están en primera línea. Entonces, haciendo videoconferencias, los equipos de exámenes, llamemos ecografía, tomografía, pueden estar en provincia. Y los médicos experimentados pueden estar en Lima y a través de esta videoconferencia pueden dar el diagnóstico. De manera que todo este personal que por las circunstancias y por formar parte de la población vulnerable han sido enviados a casa, pero desde su casa pueden conectarse y pueden aportar mucho a la solución de los problemas de salud que tenemos hoy. Vale. Ok, Carlos, muchísimas gracias por compartir estas experiencias vividas, porque efectivamente has sido partícipe de la construcción de la red dorsal y también de la supervisión. Igual también, aprovechar estas experiencias para compartir con nosotros es algo que agradecemos como capítulo de Ingeniería Electrónica y a la vez también a ti, tu participante de esta pequeña conferencia el día de hoy. Muchísimas Agradecer gracias también, por la invitación. no, agradecerte no, y comprometerte para tenerte en otras nuevas ediciones adelante, cuando esto se vaya un poco avanzando o transformando, quién sabe, en una realidad, esos buenos deseos que has tenido en la parte final. Bueno, también agradecer también a Carlos Chancafe, el directivo del capítulo de electrónica, por hacernos compañía el día de hoy, y agradecer a todos ustedes acá, nuestros colegas del capítulo de Ingeniería Electrónica, tanto los ingenieros como las ingenieras, tanto de lo que es electrónica, telecomunicaciones y lo que es bioingeniería. Agradecer también al CITV Lima, que se da el soporte para dar estas pequeñas, que le llamo pequeñas porque no dura mucho, son 40 minutos aproximadamente,
esta pequeña compartir información valiosa para el país, sobre todo porque la electrónica, las telecomunicaciones, estamos inmersos en todos los confines y en todas las ramas de la vida del ser humano, ¿no? En la electrónica, las telecomunicaciones son, digamos, especialidades transversales, que estamos en todos los elementos de la vida del ser humano. Hoy hemos tocado el tema de la conectividad, el tema de la salud, el tema de la educación, en general, andamos en todo lado. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches, y nos estamos viendo la siguiente semana en una nueva edición de la Hora In. Muchísimas gracias y tengan ustedes un fuerte abrazo y cuídense, por favor, que todavía el tema de la pandemia todavía no termina. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Cuídense, colegas. Buenas noches.